Leandro Simeoni, presidente de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa de la Ciudad de Rosario y además titular de la empresa Nómines. Un gusto que estés en el programa. Gracias, Antonio, por la invitación, como siempre. Bueno, la idea de hablar con vos hoy era de analizar un poco cómo está el mundo empresarial en el marco de lo que estamos viviendo en Argentina, en un momento donde hay algo que no termina de morir y algo que no termina de nacer, algo que pasa en todos los procesos de transición, pero también analizar un poco este tema de la discapacidad. Vos conducís la única empresa del país que trabaja específicamente con gente discapacitada, ¿no? Y que además intenta integrarla al sistema capitalista, ¿no? Al mercado laboral. Así que bueno, va a ser un interesante diálogo con vos. Dale. Todo lo que podamos aportar y sumar, bienvenido. Bueno, conducís Nómines. ¿Cuántos años tiene ya la empresa? Ahora el 22 de noviembre va a cumplir 12 años de inaugurada. El proyecto tiene un poquito más, arrancó en el 2010 a darse forma, a estudiar cómo hacerlo y demás. Siempre con la idea de hacer una empresa, mirando la discapacidad como el tema a resolver de la empresa a través de servicios. O sea, porque una empresa para poder mostrarle a otros empresarios que contratar personas con discapacidad también es rentable. No estamos hablando de la inclusión en términos de, bueno, tengo que ayudarlo, voy a darle una beca, no es una cuestión filantrópica, ni mucho menos asistencialista. Era mostrar que si una empresa que brinda servicios a otras organizaciones y empresas en general está compuesta 100% por personas con discapacidad y esa empresa paga sueldos, paga cargas sociales, paga impuestos, paga servicios y tiene una renta al final de todo eso, esa renta está producida por esas personas. ¿Sí? O sea, ese era el motivo. Es decir, ves que podés emplear personas con discapacidad, que no es complejo, porque no es complejo, de hecho no tiene nada más que mitos y miedos, y produce valor. Entonces, ¿cuál es el motivo por el cual no lo hacemos? ¿Por qué el 75% de las personas con discapacidad en Argentina no trabajan? Claro. En Argentina estamos hablando... 75%. Sí, y de esa masa el 80% no trabajó nunca. Claro. Y ese 25% que sí trabaja lo hace normalmente una parte muy chiquita en el Estado, que tiene una ley de cupo del 4%, que si se cumple o no se cumple lo podemos analizar, que tampoco creo que sea la solución. Y en emprendimientos propios, autoempleo que se generan, de hacer algo, de buscarse alguna cosa para hacer desde la casa, o en empresas de la familia, o sea, del propio grupo familiar, empresas familiares, donde, bueno, tal vez tienen algún puesto de trabajo. En el sector privado realmente el porcentaje es despreciable, o sea, ahora, no es inmedible. ¿Por qué pensás que se han dado las cosas así? Porque no lo ven capacitado, justamente al discapacitado, me parece un juego de palabras, pero como para integrarse al mercado laboral y al sistema capitalista, o por una cuestión de sobreprotección de la familia. No, yo lo aíslo, mirá, el chico no está para eso, lo podemos contener de otra forma. Bueno, el tema de la familia es un capítulo para analizar muchas veces, pero en sí, a ver, empecemos por el principio, no somos ni buenos ni malos, ¿sí? Hubo una realidad histórica de más de 200 años donde la discapacidad se la puso en otro lado, era una cuestión netamente asistencialista, netamente médico rehabilitante, o sea, todo lo que tenía que ver con discapacidad tenía que ver con salud. Vos pensás, nosotros que tenemos cierta edad, nunca tuvimos un compañero con discapacidad en la escuela. Estaba en la escuela especial, estaban en otro lado, no compartían el día a día con nosotros. Entonces, una primera barrera para el empleo es la educación. El tema de educación es un déficit muy grande que hay en discapacidad. Y de vuelta, todo esto empezó a cambiar y a acelerar un poco el cambio, lento, hace 20 años. Hace 20 años. En la Convención Mundial de Discapacidad de Río de Janeiro, el año 2006, 18 años, no tiene ni 20 años esa convención. Y ahí empieza a cambiar un poco el paradigma, salirse de ese paradigma médico rehabilitante, que era todo, iba a la parte de salud, a pasar a pensar en la inclusión, en la integración en la sociedad plena, en el trabajo, en la educación, en el esparcimiento, en todo. Vos pensás cómo cambió la ciudad de Rosario, de que hace 20 años no había rampas en las esquinas y hoy hay. Ojo, por ahí están mal las rampas, podemos discutir un montón de cosas. Pero esos cambios se vieron en los últimos 20 años. Entonces, es como que todo es muy nuevo. Te doy un caso muy interesante, porque a mí cuando hablan de políticas públicas, a mí me cuesta entender qué es la política pública, no soy político, entonces me cuesta. Pero hace 12 años en Rosario, cuando nosotros inauguramos la empresa, ese mismo año hubo un cambio en la municipalidad muy interesante. Había un área que buscaba trabajo para personas con discapacidad.
Había una oficina de empleo para personas con discapacidad. ¿Dónde funcionaba esa oficina de empleo? En la Secretaría de Salud. Ese año, el año 2012, el 2013 en realidad, cambió de la Secretaría de Salud a la Secretaría de Producción, que era donde estaba la oficina de empleo, ¿entendés? O sea, se lo pensaba negativamente y no positivamente, digamos. Claro, estaba... como un problema a resolver desde la salud y no como positivamente para el mercado capitalista, ¿no? Y vos pensás que los que interactuaban con esas personas que estaban buscando trabajo desde la parte política, digamos, eran médicos, eran personas que tenían que ver con otra cosa, no con las empresas. Claro. Entonces recién ahí se pasó a la Secretaría de Producción, donde hay una oficina de empleo desde siempre, y pasó a formar parte de esa oficina, o sea, era lo lógico. Ahora, vos como empresario, estimo que harás un proceso de selección de recursos humanos como hacen todos los empresarios. Ahora, ¿cómo seleccionás el personal para alguno que esté viendo y quizás quiera implementar esta alternativa? No sé si para trabajar específicamente con discapacitados o para incorporar a alguien con estas características a su planta. Pero, a ver, hay tipos de diferentes grados y niveles de discapacidad. ¿Cómo elegís vos el personal? ¿Pensás en un área en específica? ¿Pensás a nivel global? Nosotros lo que hacemos es, en general, las búsquedas son muy abiertas, vienen personas con diferentes tipos de discapacidades. Sí tenemos limitaciones a veces por el tipo de tarea que hay que realizar. Hay personas con algunas discapacidades que quedan fuera de la selección. Te doy un caso concreto, nosotros damos turnos para clínicas y sanatorios, o sea, tenemos un call center armado para entre otras cosas que brindamos, una es esa. Y los sistemas de turnos médicos son muy visuales. O sea, es una agenda que te aparece en verde, en rojo, lo que está libre, lo que está ocupado. Entonces, un lector de pantalla demora mucho en darle la información, por ejemplo, a una persona ciega. Entonces, sabemos que para el turno médico no podemos emplear personas ciegas. Sí, lo hacemos para, por ejemplo, reclamos de deudas, donde el sistema es nuestro y está preparado para darle la información que necesita por audio al operador, y el operador llama y te hace un reclamo, un aviso de deuda, lo que sea. Entonces, dependiendo el tipo de trabajo que tenemos, podemos ver qué discapacidad pueden o no cumplir. Lo que siempre hacemos foco es en la capacidad de la persona, en qué puede hacer, cómo, y algo que es muy valorado dentro de las personas que han pasado por nómines es que a todos los que vienen a la entrevista se les toma una prueba. ¿Cómo es el régimen de trabajo, ya metiéndonos más en lo micro? ¿Cuántas horas es? Depende ¿Cómo se ven los días? Depende del cliente que nos toque, pero en general son 6 horas de trabajo. 6 horas. Entre 6 y 8 normalmente, ha habido casos de 4 horas. Eso depende mucho de qué necesita el cliente, pero los turnos de trabajo son de 4, 6 u 8 horas. De lunes a viernes, por ahora, no hemos tenido alguna vez alguna campaña de necesitar trabajar fines de semana. De 8 a 20 horas es el rango de horario que más o menos manejamos. Nos regimos por el convenio de empleados de comercio, y ahí tenemos un mix también de los modelos de contratación en función de algunas cuestiones que tienen que ver con planes de ingreso en la empresa, que tienen que ver con el Ministerio de Trabajo de la Nación. O sea, todas las personas pasan primero por el Ministerio de Trabajo de la Nación, a través también del Ministerio de Trabajo de la provincia y de la Oficina de Empleo de la MUNI de Rosario. Bien. Y después hay un mix entre personas que están en relación de dependencia y otros que están con contratos de trabajo, que eso tiene que ver más con las prestaciones médicas y las pensiones y todo eso, para no interferir con algún beneficio que tienen. Entonces tienen los mismos beneficios que la ley y el convenio de empleados de comercio, la ley de trabajo y el convenio, pero a través de un contrato entre partes, para que no le intercepte en esas prestaciones que están recibiendo. Muy interesante, muy interesante. Ahora vamos a un corte, pero al regreso te dejo picando la pregunta: ¿cómo estás viendo el momento económico de la Argentina y si hay oportunidades para el desarrollo de lo privado o no? Vamos a un corte y regresamos.